Bueno, por supuesto agradecerle al doctor Arnaldo Medina por estar en contacto con nosotros y nosotras. La verdad que, bueno, es muy importante poder tener la presencia de él en este momento tan complicado. También sabemos que ha hecho toda una gira por la Patagonia, así que me parece que es importante no solamente que hoy está presente en esta reunión virtual con la Cámara de Diputados, sino también bueno, estuvo presente en Santa Cruz, estuvo, bueno, ya nos va a contar, en Caleta Olivia, mandó equipos para Río Gallegos, y bueno, están presentes de distintas maneras, con equipamiento, insumos. Bueno, él nos contará igual en primera persona. Me parece que un poco es no solamente hablar sobre un tema puntual, que eso lo venimos hablando entre nosotros hace varias semanas, que tiene que ver con el ibuprofeno inhalado, sino que también poder hacerle un par de preguntas con respecto también a la situación sanitaria, y que también estar en contexto, digamos, a nivel nacional y a nivel mundial, que él tiene, por supuesto, la información de primera mano, así que creo que en esto es importante. Así que bueno, agradecerte, Arnaldo, por supuesto. Te dejo a vos la palabra. Obviamente los compañeros y compañeras van a querer hacer algunas preguntas, pero un poco es eso, la situación sanitaria. Bueno, obviamente vos estuviste también en Caleta Olivia, pusieron en marcha el plan Detectar, y a su vez poder hablar un poquito. Yo no quería que sea la cuestión central del ibuprofeno, porque creo que la pandemia también va más allá de una terapéutica puntual, sino que tiene que ver, nosotros necesitamos tener más información, no solamente eso. Pero bueno, ese es uno de los temas igual que obviamente está hoy en nuestra legislatura, en agenda, así que bueno, es algo que también tenemos que preguntarte. Y bueno, después haremos distintas preguntas, yo tengo varias, pero bueno, vamos a dejar que también los compañeros y compañeras pregunten. Así que bueno, Arnaldo, te dejo un poquito para que hagas una introducción y después hacemos unas preguntas, porque sé que tu agenda es acotada, sé que estás a full, así que bueno, y gracias. No, bueno, gracias Rocío, muchas gracias, gracias a todas las compañeras, compañeros que están presentes en esta reunión, les agradezco la invitación. Y bueno, efectivamente estuvimos de gira en Chubut y Santa Cruz, al norte de Santa Cruz, el día miércoles hasta el sábado a la tarde, que regresamos, pero esta gira estuvo en el marco de un lanzamiento que realizó el ministro de Salud de la Nación, acompañando al presidente de la Nación en Rosario, el programa Detectar Federal, ¿no? El plan Detectar es un plan que ya funciona en el AMBA desde el mes de mayo, pero que, digamos, a nivel del interior del país, obviamente por la situación epidemiológica, que no estaba tan afectado, salvo algunas provincias, fundamentalmente el Chaco, que estuvo tempranamente afectada, no se había desarrollado tanto en el interior del país. Entonces, en un nuevo momento epidemiológico respecto a esta pandemia, donde hay claramente un corrimiento desde el AMBA hacia el interior del país. Recordemos que en este momento más del 60% de los casos hoy corresponden al interior del país, junto con el interior de la provincia de Buenos Aires, y el 40% del AMBA. Hace poco más de un mes esto era menos del 10%, ¿no? Es decir, que claramente se ha corrido el eje. En el AMBA en este momento está en una meseta con un descenso por ahí un poco lento, pero descenso al fin, o sea, ya prácticamente desde hace 3 semanas ha comenzado, 3, 4 semanas ha comenzado este descenso, y las características respecto a la respuesta que se puede dar a la pandemia es que en el AMBA, por ser un aglomerado urbano muy grande, está entre una de las 15, 20 megalópolis más grandes del mundo, requiere respuestas homogéneas. Sin embargo, el resto del país, el interior del país, requiere respuestas particulares para cada lugar, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, se relanzó la estrategia este martes, por eso hemos salido en paralelo distintos equipos del Ministerio de Salud de la Nación
prácticamente 9 equipos salieron la semana pasada y ahora, hoy acaban de salir 2 grupos más, hoy salió un grupo a Córdoba, otro grupo a Salta, y la semana pasada estuvimos en Santiago del Estero, en Tierra del Fuego todavía estamos, en Río Negro y Neuquén, bueno, en el que integré yo, en Chubut y Santa Cruz, creo que les dije Santiago del Estero, Jujuy, bueno, ahora en este momento hay un grupo en San Juan. Bueno, prácticamente estamos recorriendo todo el país. Es probable que en los próximos días vayamos a San Luis. Bueno, es decir, estamos tratando de acompañar a todas las provincias y relanzando este plan federal que no hace más que ratificar la estrategia global que hoy viene trayendo el gobierno nacional desde la Autoridad Sanitaria Nacional. Bueno, ¿qué pasa con la pandemia? Es decir, ¿cómo se puede lograr que estos lugares, estas regiones, estas provincias donde hay tantos casos, como le está pasando en este momento en Santa Cruz, cómo lograr que se ameseten o que bajen los casos? Bueno, solo no bajan, ¿no? Esto ya se sabe, hay mucha experiencia a nivel mundial, o sea, tiene que pasar algo. En general, estamos muy lejos de una inmunidad, lo que se conoce como inmunidad de rebaño, es decir, necesitaríamos llegar a un 60% de la población aproximadamente infectada para poder llegar a una inmunidad de estas características, para evitar que el virus se siga propagando, y nosotros estamos muy lejos de eso. Entonces, lo que tiene que ocurrir generalmente es un control, ¿no?, de esta infección, de esta epidemia, a través de dispositivos de búsqueda activa, es decir, salir a buscar los casos con despliegue territorial, es decir, ir al domicilio de las personas a ver si tienen síntomas, y en caso que tengan síntomas, llevarlos a un lugar especial que se habilita cercano al barrio, en el domicilio donde se hacen estos relevamientos, y allí se hace lo que se llama un triage, es decir, se evalúa si esa persona es considerada un posible caso, un caso sospechoso, y allí se le hace un hisopado para identificar si es positivo o no, y en caso de ser positivo, se lo aísla y se buscan a todos sus contactos estrechos, y después se hace un seguimiento de los contactos estrechos. Es decir, más allá de detectar los casos positivos, y sobre todo estos casos leves, que son los que generalmente se escapan, porque esta enfermedad parece un contrasentido, pero en general las enfermedades infecciosas, lo que nos preocupa son los casos graves. Lo que más nos preocupó, por ejemplo, con la epidemia del H1N1, eran aquellos casos que podían requerir terapia intensiva, y nos centrábamos mucho en los casos graves. En esta enfermedad, el eje tiene que estar puesto en los casos leves. Es decir, la forma de bajar la gravedad de la enfermedad es controlar los casos leves. Es como un contrasentido, ¿no? Es decir, en la medida que están controlados los casos leves, es menos grave la enfermedad. ¿Y por qué? Porque generalmente estos casos que pasan como una gripe común o una infección leve, a veces con pocos síntomas, son los que la gente no reporta, no va al sistema de salud, sobre todo cuando el sistema de salud está muy demandado. Entonces la gente percibe que tiene que ir a hacer guardia en un área de emergencia, que llama por teléfono a los servicios de emergencia y que no la atienden, y por otro lado percibe que ya lo tuvo un familiar, un amigo o alguien cercano, vio que pasó, digamos que fue una infección que duró pocos días, que le levantó un poco de fiebre, que tuvo malestar, y se quedan en la casa, ¿no? Y a veces están haciendo compras o están, una vez que pasan los síntomas, van a trabajar, y allí hay una fuente de contagio importante. Por eso, este plan Detectar lo que busca fundamentalmente es encontrar esos casos leves
y cortar las cadenas de contagio. O sea, lo más importante, más allá de detectarlo, es cortar esas cadenas de contagio. Una vez que uno va cortando las cadenas de contagio, va deteniendo la epidemia, y una vez que uno pasa a controlar la situación y empiezan a bajar los casos, hay que seguir controlando, ¿no? Podríamos decir que venimos de una etapa 1, que es la que duró hasta ahora, una etapa muy larga, donde estuvo centrado fundamentalmente en el AMBA, el resto del país preocupado fundamentalmente que no ingrese a las ciudades, a las provincias del interior, y ahora podríamos decir que estamos en una etapa 2, donde está en el interior del país, y lo que tenemos que trabajar ahora es en acostumbrarnos a convivir con este virus. Y la forma de convivir con este virus, cuando podamos detener un poco los contagios, bajar el nivel de contagios, es seguir haciendo permanentemente búsquedas activas, ¿no? Esta es la forma de contener la situación. En esto hay mucha experiencia en el mundo y es la experiencia que tenemos a nivel nacional. Es decir, ¿cómo pudo controlarlo Chaco? Bueno, Chaco lo pudo hacer, estuvo muy afectado, ustedes se recuerdan, parecía una catástrofe Chaco. Sin embargo, con este trabajo persistente, sistemático, continuo, de buscar los casos leves, de aislarlos, esto es muy importante, poder aislarlos. Para aislarlo a veces hay que tener lugares especiales, porque no todas las personas pueden hacer el aislamiento en su casa, sobre todo si tienen muchos convivientes, sobre todo si conviven con personas de riesgo, aislarlos y hacer un seguimiento de sus contactos estrechos para que esos contactos estrechos, en caso de que estén contagiados, ya no pueden contagiar a otras personas. Para darles un ejemplo, se sabe que cuando hay una reunión social que se contagian, hay una reunión social de 10, 15, 20 personas y se contagian 5 o 6, a las 2 semanas ya son 250 los probables contagiados, ¿no? O sea que tienen estas reuniones sociales una capacidad de difusión de los contagios muy grande. Por eso es tan importante cortar esas cadenas, y eso es lo que busca el plan Detectar. Por supuesto que esto por sí solo no alcanza, que hace falta también apelar a la conciencia ciudadana, hace falta apelar a la responsabilidad individual. Ahora, esto es el trabajo que se ha hecho en el Chaco, ya lleva prácticamente 10 semanas de una meseta, ahora ha tenido un ligero repunte de casos, y Chaco viene abriendo un montón de actividades, ya tiene abiertos los gimnasios, los restaurantes, bueno, muchas actividades, y lo viene soportando con este trabajo de búsqueda activa que sigue haciendo. Ya abierto, tiene 2 vuelos semanales a Buenos Aires, esto por ahí no se conoce mucho, pero es así. Lo mismo está ocurriendo en el AMBA, que viene bajando, pero hay un ejército de personas, prácticamente hay unas 8.000 personas que todos los días en todo el AMBA salen a hacer trabajos territoriales y saben hacer el seguimiento vía telefónica de los contactos estrechos, para ver si están cumpliendo el aislamiento, para decirles cómo debe ser el aislamiento, para hacer un seguimiento, para que no vuelvan a contagiar a otras personas. Bueno, este trabajo de hormiga, que hay que saber todo el día y que hay que aprender a hacer, que es toda una inteligencia que hay que ir ganando, que lleva su tiempo, que uno la aprende cuando la pasa, no se aprende en la teoría o por lo que uno le cuentan, sino que hay que pasarla. Lo que pasó en Chaco, lo que pasó en AMBA, lo que en este momento están haciendo otras jurisdicciones que están bajando los casos. La Rioja, por ejemplo, tuvo un pico fuerte y con el plan Detectar empezó ya hace unas 3, 4 semanas a bajar los casos. Lo que está haciendo Jujuy, que tuvo, digamos, una cuestión errática, al principio parecía que Jujuy le iba bien, mejor que a otros, iba a abrir el turismo, las escuelas, y invitaban a jugar a River, a Boca, a Jujuy, porque iban a abrir los espectáculos deportivos, no sé cuántas cosas. Sin embargo, empezaron a crecer los casos y Jujuy en este momento digamos, aprendió esto o logró ese aprendizaje con el Detectar, de empezar a buscar activamente, pudo ordenar algunas cosas y ya está bajando
los contagios, ¿no? Entonces esto es un poco el trabajo que propone el Plan Detectar Federal, que también ha empezado allí en Santa Cruz. Bueno, esa nos queda una tarea, son varias semanas lo que demora esto, y mientras tanto, si la principal acción que podemos hacer es lo preventivo, ¿no? Centrarnos en lo preventivo. Yo insisto mucho en eso, no centrarnos en las camas de terapia, que también hay que tenerlas, que también se han ampliado, que también estamos enviando, por ejemplo, profesionales de la salud a distintas regiones del país, también allá a Santa Cruz, pero fundamentalmente lo que hay que centrarse es en lo preventivo y en cortar las cadenas de contagio. Lamentablemente, y sé que esa un poco es la inquietud que tienen ustedes respecto a los tratamientos que existen, lamentablemente, primero no se conoce mucho y son pocos los tratamientos que tienen evidencia científica. La verdad es que hay, para los casos graves, es decir, esta enfermedad tiene una característica, está el primer periodo de infección, el 80% de los pacientes son leves y hay un 20% que son graves, es decir, que desarrollan la neumonía por este virus. La neumonía se produce en general a partir del 7º día. ¿Vieron lo que está pasando ahora con Trump, ¿no? Que dicen que le van a dar el alta, que sí, que no. Bueno, Trump lleva desde el viernes aproximadamente 4 días de evolución. Recién al 7º, 8º día se va a saber si él está fuera de gravedad o no, porque es generalmente el momento, y con esto no quiero ser agorero ni nada, no es que esté diciendo que vaya mal, sino que es lo que pasa. Generalmente ese día es el que empiezan a hacer las complicaciones graves que después pueden requerir terapia intensiva. O sea, los pacientes generalmente no van a terapia intensiva en el día 1 o en el día 2, sino que transcurre la infección y cuando llegan a la terapia intensiva, la reacción grave a nivel pulmonar se produce no por el virus en sí, sino por la propia reacción del organismo. Esto por ahí desde el punto de vista médico es difícil de explicar, pero se produce lo que se conoce como tormenta de citoquinas, es decir, los propios glóbulos blancos, que son las defensas, o parte de las defensas que tiene el organismo, generan una serie de reacciones que resultan ser perjudiciales para el organismo, ¿no? Y generan una forma muy grave. Entonces, tenemos posibilidad de actuar en etapas tempranas para que la infección no se propague tanto, y tenemos también las posibilidades de actuar en las formas graves. Hasta ahora, ¿qué evidencias hay? Bueno, en la forma grave, lo que se conoce como positivo o como evidencias de resultados clínicos que son acordes o positivos, es la utilización de la dexametasona. Hay un estudio muy grande que se inició en el Reino Unido y hay otros ensayos más, que es el estudio Recovery, que disminuye en un 30% la mortalidad de los casos graves. O sea que aquellos pacientes que en el 7º día en adelante empeoran por esta reacción del organismo, la dexametasona, que es un corticoide, es muy barato, de uso muy común, te produce un efecto beneficioso. Después, hay estudios así grandes, está el estudio Solidarity, que es un estudio a nivel internacional, del cual Argentina forma parte, es un estudio multicéntrico, que prueba varias drogas, entre ellas era la hidroxicloroquina, que ya hay evidencia que no sirve para el tratamiento, y es más, que empeora a los pacientes porque tiene reacciones adversas, por ejemplo, ciertas arritmias, que puede complicar a los pacientes. Recuerden cómo tanto Trump como Bolsonaro hacían apología de usar la hidroxicloroquina como tratamiento. Bueno, los dos se contagiaron con COVID y ninguno de las dos la utilizó, ¿no? Esa es la verdad. Por eso también hay que tener mucho cuidado con la comunicación y con estas cuestiones mágicas que se presentan, a veces como tratamientos salvadores, que después, fíjense, estos dos personajes
todo lo que han generado alrededor de ellos, haciendo difusión de la hidroxicloroquina, diciendo que ellos tomaban hidroxicloroquina, y sin embargo, cuando estuvieron afectados, ninguno de los dos la utilizó. Bien. Bueno, el Solidarity, para cerrarlo, tiene otros medicamentos, una Caletra que prácticamente está descartado, que es también otra medicación, antiviral, y Remdesivir, que es un antiviral que le aplicaron a Trump, que se utiliza, está demostrado que en las formas graves no sirve, que se utiliza en etapas tempranas para ciertos pacientes. Parece que tiene efectos, no se sabe bien en la clínica, pero tiene efectos de bajar la carga viral, y se supone que al bajar la carga viral puede actuar mejorando o, digamos, disminuyendo las consecuencias negativas que puede tener esta enfermedad, sobre todo en la etapa grave, ¿no? Bien, esto es lo que se sabe, no es mucho. Después hay muchísimos ensayos clínicos. Después les voy a hablar un poco de lo que significa un ensayo clínico, porque esto también hay que entenderlo para cabalmente entender de qué se tratan estas investigaciones y qué significa en una pandemia medicar sin adecuada evidencia científica. ¿Se puede medicar sin la adecuada evidencia científica? Sí, pero se tienen que dar ciertas condiciones. Respecto a la evidencia científica, bueno, hay algo que se ha hablado mucho. Yo particularmente he estado muy involucrado porque he sido el que he impulsado en el Ministerio de Salud el plan estratégico para el tratamiento con plasma de convaleciente. He estado muy involucrado, hemos iniciado un ensayo clínico a nivel del Ministerio de Salud de la Nación, y hay otros 7 ensayos clínicos en el país con plasma de convaleciente. ¿Qué significa un ensayo clínico? Después lo voy a repetir cuando hablemos del salbutamol en la forma inhalada. El ensayo clínico significa que se hace es una investigación para ver qué efectividad tiene un medicamento en los seres humanos. Es lo que se está haciendo con las vacunas, por ejemplo. Ahora, para llevar adelante un ensayo clínico, tiene que tener algunas características. En principio, tiene que ser controlado. Controlado significa que tiene que tener un grupo de control, lo que se conoce como doble ciego. Es decir, tiene que haber un grupo que recibe la medicación y otro grupo que no la recibe para poder comparar entre los dos grupos, ¿no? Ahora ustedes me van a decir, bueno, pero no es justo, porque si la medicación es buena, ¿cómo sabemos que le hace efecto? Bueno, es lo que se está haciendo con la vacuna. Esto está éticamente aprobado y es la forma que tiene la ciencia de definir si una medicación sirve o no sirve. Es un paso que no se puede omitir, que hay que hacerlo sí o sí. Entonces, que sea controlado es que, por lo menos, depende la medicación, depende de la población, el N, se conoce como la cantidad de gente que va a recibir, la cantidad de personas que van a recibir ese medicamento, pero tiene que haber un grupo que lo recibe y un grupo que no lo recibe. Por ejemplo, en el plasma, 2/3 lo recibían y 1/3 no lo recibía, ¿no? Esa es la forma. Entonces, para que sea controlado un ensayo clínico, tiene que poder compararse el efecto entre los que lo reciben y no lo reciben. Por otro lado, tiene que ser aleatorizado, es decir, tienen que poder, no tienen que saber ni el paciente ni el médico tratante quién recibe el control y quién recibe la droga, ¿no? Esto es una condición sine qua non para no tener sesgos en la investigación. O sea que nos enteramos del resultado solamente cuando abrimos, es decir, cuando se abren los resultados y allí se comprueba quién recibió el tratamiento, qué efectos tuvo, y quién no recibió el tratamiento y qué efectos tuvo. Esto es importantísimo. Bien.
Entonces, ni siquiera los investigadores directos que están encima saben quién recibió y quién no, ¿no? Eso es lo que se conoce como doble ciego aleatorizado. Esto es muy importante. Bueno, en nuestro país hay en este momento 136 ensayos clínicos en marcha por el COVID-19. Entre ellos están los ensayos del plasma. Ya el plasma tuvo resultados. ¿Se acuerdan todo lo que se habló del plasma? Nosotros siempre fuimos muy, pero muy cautos respecto al tratamiento con plasma. Yo creo que hay que ser muy responsable en esto. Y les digo sinceramente, yo tenía mucha expectativa en este tratamiento. Nos llegaban algunas informaciones preliminares. La verdad es que creo que la virtud que tuvo nuestra organización, y esto también influyó mucho el tiempo que ganamos en la pandemia, en el primer tiempo, ¿no? Donde se pudo correr un poco la curva de contagios, y ganamos tiempo para expandir el sistema de salud, para prepararnos mejor, para contar con los elementos de protección personal, etcétera, etcétera. En ese tiempo también pudimos organizar este ensayo de plasma. Yo creo que nuestro país, y no lo digo porque estamos involucrados, sino que trato de alejarme un poco y ver lo que ha pasado y la información que uno tiene de otros países, yo creo que es uno de los que mejores se preparó para evaluar el plasma. De hecho, pudimos hacer todos estos ensayos clínicos. Fíjense que Estados Unidos no lo pudieron evaluar adecuadamente y no tienen evidencias suficientes. Y se ha comunicado este viernes el ensayo clínico fase 3. Fase 3 es cuando ya se hace en población humana para ver ya la efectividad que tiene el tratamiento, del Hospital Italiano, que es uno de los más importantes, hay otros, y también culminó el ensayo clínico del Ministerio de Salud de la Nación, que es fase 1 y 2, y ambos estudios han definido más o menos lo mismo, pero el más importante es de fase 3 del italiano, que con 330 pacientes pudo definir que el plasma aplicado en pacientes graves no tiene ningún tipo de incidencia en el curso de la enfermedad. O sea, tanto el grupo tratado como el grupo de control no tiene incidencia de tratamiento con plasma. Y por lo tanto, la conclusión de este ensayo clínico es que se desaconseja la utilización del plasma para pacientes graves. Sí, se aconseja, esto es lo que estamos en este momento, lo que estamos proponiendo al Ministerio de Salud de la Nación, es utilizarlo para ciertos pacientes en etapas tempranas. Para ciertos pacientes en etapas tempranas, para hacer otros ensayos clínicos para ver cuál es el resultado en etapas tempranas. En Argentina hay un ensayo muy grande que todavía no está terminado, que es el doctor Pollack, que es el que está también investigando la vacuna de Pfizer en nuestro país, que estamos esperando ese resultado. ¿Qué es lo que ocurre si se lo utiliza en etapas tempranas? Pero toda la utilización que se hizo del plasma, ya sea en los ensayos clínicos, pero la mayoría lo utilizó, el plasma, en forma compasiva. Entonces, ¿está permitido utilizar si no es en un ensayo clínico? Sí. Se puede utilizar en forma compasiva, pero tiene que tener algunos requisitos. Entonces, les voy a comentar cuáles son los requisitos para utilizar una medicación en forma compasiva si no existe un ensayo clínico, que el ensayo clínico es la forma que tiene la ciencia hasta ahora para definir si una medicación sirve o no sirve. Pero antes de decirles esto, les quiero comentar del plasma. En forma compasiva se utilizó ampliamente, incluso han existido hasta publicidades que no son del Ministerio de Salud de la Nación, ni nunca las promovimos nosotros, que hablaban de el plasma salvavidas, salió una ley nacional para donante de plasma. Bueno, se hicieron un montón de acciones y prácticamente hubo toda una gran expectativa social, de mi punto de vista muy riesgosa, porque la gente prácticamente en cualquier condición, en cualquier momento querían que le transfundieran plasma, y claramente había casos que no
uno sabía que la indicación de plasma no iba a servir para nada, pero apareció como algo mágico que curaba, que salvaba la vida, y lamentablemente se comprobó que el plasma no tiene ese tipo de efecto en esta enfermedad. Sí lo tienen otras, como la fiebre hemorrágica argentina, por ejemplo, pero se demostró con el plasma lo mismo que se había demostrado con otras epidemias por coronavirus, como había sido el caso del SARS y el MERS en el año 2002 y en el 2012, que fueron epidemias en el Oriente fundamentalmente, pandemias también, con mucho menos casos, pero más graves que el actual, el COVID-19, pero que pusieron en vilo a la humanidad y sobre todo en el Medio Oriente, y en estas epidemias se probó el plasma y tampoco tuvo resultado. Entonces, esto se acaba de comprobar en un ensayo clínico para ver la importancia que tiene el análisis científico de todas estas propuestas. Bien. Entonces les decía que hay 136 ensayos clínicos en este momento en curso en nuestro país. Para permitir el tratamiento compasivo con una droga que no tiene, aprobación a nivel internacional, se requieren algunos requisitos, que se los voy a comentar. En primer lugar, y es requisito fundamental, es que exista un ensayo clínico en curso, que exista algún ensayo clínico en curso. Esto es fundamental. El plasma se aplicó en forma compasiva, pero existía no uno, sino varios ensayos clínicos en curso, y nuestro país tomó el recaudo de llevar adelante 6 o 7, creo que son 7, ensayos clínicos en paralelo en instituciones públicas y privadas sobre el tratamiento de plasma. Que ya hay 2 ensayos clínicos que se han abierto y que han dado resultados, y ya van a llegar los resultados de los otros ensayos clínicos, como en ningún lugar del mundo, les decía. La otra condición sine qua non es que tenga que ser aprobado por un comité de bioética. Esto es fundamental. O sea, tiene que haber un comité de bioética que apruebe el tratamiento. O sea, toda vez que se transfundía plasma a un paciente en forma compasiva, un comité de bioética lo tendría que aprobar. En caso que no estuviera aprobado, corría serios riesgos el profesional o la institución que prescribía ese medicamento. Porque tiene que ser aprobado por un comité de bioética porque se está aplicando algo que no tiene evidencia científica. Por supuesto que también debe haber un consentimiento informado de la persona o de los familiares de esa persona, si la persona no pudiera por su gravedad, un consentimiento informado para aplicar el tratamiento. Pero no es suficiente el consentimiento informado solamente, sino que tiene que haber un informe de bioética. Estas recomendaciones internacionales que le estoy diciendo también figuran en un documento de recomendaciones internacionales que da la Organización Mundial de la Salud para aplicar medicación compasiva en esta pandemia. Por otro lado, para aplicar una medicación compasiva, tiene que estar demostrado que no hay otro tratamiento que aplicado en las mismas condiciones genere beneficios al paciente. O sea, ya hay un tratamiento que está demostrado que genera beneficios, que hay evidencia científica, que es la dexametasona. Hoy por hoy, ese es un tratamiento que tiene ya evidencia científica. Entonces, no tiene que haber otro medicamento que en iguales condiciones produzca mejoría. Por otro lado, tiene que haber un comité de expertos que indique el beneficio del tratamiento. O sea, tiene que haber un comité de expertos a nivel nacional, local, donde fuera, que indique que el tratamiento por los antecedentes, por las características, por lo que se ha visto, por lo que fuera, es un tratamiento que puede beneficiar a los pacientes. ¿Quiénes podrían ser los comités de expertos? Sociedades científicas, fundamentalmente infectólogos, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, por ejemplo, la Sociedad Argentina de Neumonología. Le estoy dando algunas sociedades científicas que tienen que ver mucho con esta enfermedad
y con el entorno asistencial donde se tratan a los pacientes. Bien, hay otras condiciones, pero estas serían las condiciones básicas en las cuales se tendría que... Y por otro lado, tendría que estar demostrado que este tratamiento no produce efectos negativos, ¿no?, en los pacientes. El plasma, ya hay muchos tratamientos que se hacen con plasma, se hacen transfusiones de sangre también permanentemente, ya se conoce cuáles son los efectos adversos y la seguridad que tiene el tratamiento con plasma. Por lo tanto, esto está demostrado efectivamente que existe. Bien. Vamos al ibuprofeno en la forma inhalatoria. Esto surge por un grupo, hay algunas personas ligadas al CONICET que proponen esta medicación porque la estaban utilizando, lo que ellos relatan, para la fibrosis quística y proponen, como veían efectos beneficiosos con la fibrosis quística en el pulmón, proponen utilizarla para el COVID-19. Bien. Y allí obtienen una aprobación en la provincia de Córdoba para utilizarlo, y después han obtenido aprobación en 3 o 4 provincias más. Bueno, en principio, yo si ustedes me preguntan, ¿genera beneficios al paciente el tratamiento con ibuprofeno inhalado? Mi respuesta es no sé, no lo sé. No lo sé, o sea, no lo puedo saber. Sí que me han contado que produce beneficios, algunos que han estado tratando pacientes, pero no es una manera que conoce la ciencia para definir si es efectivo o no un tratamiento. No lo puedo saber. Aquí estamos con, de estos requisitos que yo les comenté, aquí estamos con 2 o 3 problemas importantes. Yo creo que el más importante, porque a mí me vinieron a ver varias veces para habilitar este tratamiento, el Ministerio de Salud no lo puede recomendar. No lo puede recomendar el Ministerio de Salud de la Nación por todo lo que les comenté. Yo lo que les he dicho a quienes me han visto es promuevan un ensayo clínico como principio, como inicio. Si promover un ensayo clínico, ¿no? Eso es uno de los requisitos que tiene después la utilización en forma compasiva, porque en el ensayo clínico uno ya está, más allá que los resultados tarden en aparecer, ya hay un entorno de cierto control donde se van viendo una serie de cuestiones que tienen que ver con distintos aspectos, entre ellos la seguridad. Hay 136 ensayos clínicos iniciados en el ANMAT, que es un organismo que depende del Ministerio de la Salud de Nación, incluso está bajo la dependencia de mi secretaría, así que tengo información permanente. Hay 136 ensayos clínicos, no hay ninguno con ibuprofeno para utilizar en forma inhalatoria. Han hecho presentaciones, sí, pero ninguna hasta ahora que sea en la forma inhalatoria y que sea bajo la forma de ensayo controlado aleatorio. No, todavía no tiene esa forma. Si ustedes me preguntan, ¿va a haber ensayo clínico? Yo creo que sí va a haber, porque se está hablando con quienes lo patrocinan para que exista un ensayo clínico y obviamente nosotros del Ministerio de Salud queremos que exista un ensayo clínico, ¿no? Es decir, creo que lo más adecuado es se presente para un ensayo clínico. El otro punto, bueno, que tiene que tener sí o sí un comité de bioética que lo tiene que aprobar. O sea, esto no puede ser aprobado ni por un Ministerio de Salud, ni por una legislatura, o sea, tiene que ser aprobado por un comité de bioética. No se puede aprobar de otra manera. Por otro lado, tiene que haber algún informe de expertos que promuevan el tratamiento, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el ensayo clínico del Ministerio de Salud de la Nación lo hicimos en conjunto con la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y con la Sociedad Argentina de Infectología. El problema que tenemos con este tratamiento es que hasta ahora,
ni la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, ni la Sociedad Argentina de Infectología, ni la Sociedad Argentina de Neumonología recomiendan este tratamiento. Esto es un problema, porque esa parte que es algún informe de expertos que lo recomienden, no está, salvo que exista en algún lugar ese informe, y yo lo desconozca, pero sí o sí tendría que tener ese informe. Se lo digo yo también, digo, como Nación no lo puede recomendar, ni lo puede aprobar, porque no están dadas las condiciones que yo les mencioné, y si una provincia pretende hacerlo, yo creo que mínimamente tiene que tener un informe técnico consistente que indique qué ventajas tendría clínicamente para los pacientes, por qué, etcétera, etcétera. El otro tema es la seguridad en su uso. La verdad es que en la forma inhalatoria no existe experiencia. Sí, en el ibuprofeno, que se conoce la seguridad que tiene utilizando por vía oral, incluso hay ensayos y propuestas, ¿no?, de ensayos clínicos de ibuprofeno por vía oral. No hay ningún tipo de evidencia, que incluso hay ensayos que ya dicen que no tiene evidencia la utilización del ibuprofeno en forma oral, pero esto sería distinto porque sería en forma inhalatoria, que quienes patrocinan este tratamiento hablan de efectos distintos y por eso la vía inhalatoria. Ahora, no se sabe de seguridad, no es lo mismo que el plasma, no es lo mismo que aplicar, por ejemplo, el suero equino, que ya hay experiencia con otros. El suero equino se utiliza en antiofídicos, se utiliza para hacer la vacuna antirrábica, por ejemplo. Bueno, en múltiples tratamientos. Ya hay un ensayo muy importante en nuestro país para el síndrome urémico hemolítico. Es decir, ya hay una experiencia de seguridad del tratamiento que en este caso no lo tenemos. Por lo tanto, el Ministerio de Salud no lo recomienda. Como antecedente inmediato, les puedo comentar un informe que saca la Red Argentina de Evaluación de Tecnologías, donde participan todos los evaluadores de tecnología que están en las provincias de nuestro país, junto con la evaluación de tecnología del Ministerio de Salud de la Nación, que por todas estas causas no recomienda el ibuprofeno en forma inhalatoria. Con esto, a ver, yo quiero ser bien claro también. ¿Yo estoy en contra del ibuprofeno en forma inhalatoria? No, para nada. ¿Sé si es bueno o es malo? No lo sé. Solo lo que puedo hablar de los caminos que tiene la ciencia para probar estos medicamentos, de los procedimientos en los cuales hacen posible que una autoridad sanitaria recomiende un tratamiento. No están dadas las condiciones para que el Ministerio de Salud de la Nación lo recomiende, y les aseguro que vinieron muchas veces a vernos. No tenemos nada en contra de quienes lo patrocinan, no tenemos absolutamente nada en contra. Yo creo que va a haber un ensayo clínico, lo van a terminar de presentar. Creo que es un error querer iniciar un tratamiento en gran escala exclusivamente por vía compasiva, sin que exista ninguna investigación en curso. Creo que es un error, es una falencia grave de cualquier tratamiento, porque eso ya se sabe y es la recomendación internacional, y por más que estemos en una pandemia, es la recomendación. Es como las vacunas. El Estado argentino no va a propiciar ninguna vacuna que no tenga asegurada la efectividad clínica y primero la seguridad de los pacientes. Por eso, si no, ya empezaríamos a vacunar con cualquiera de las vacunas que está en curso, y que sabemos, es más, ya tenemos elementos de juicios para pensar que pueden ser buenas y beneficiosas, y yo la verdad que me gustaría vacunarme ahora, si fuera posible, en lo individual, y lo haría si a mí me dicen, mira, tener la posibilidad de aplicarte la vacuna tal o cual, de las que yo considero que están más adelantadas, pero sin embargo tiene un camino para la ciencia, y nuestro país ya inició
la compra a gran escala de vacunas, ya va a haber adelantos financieros y ya se están, si el Congreso lo habilita en los próximos días, que seguramente esto va a ocurrir, porque ya pasó la Comisión de Salud con apoyo de la oposición, en nuestro país ya va a hacer los adelantos y va a firmar los contratos con por lo menos 3 de estos emprendimientos de vacunas para proveerse de vacunas y que quizás esto ya pueda hacerse, porque no, este año ya puede empezar algún grupo a vacunarse en el mes de diciembre. Digamos, todo esto es posible y todo esto está permitido dentro de los márgenes que tiene el manejo de nuevos tratamientos en una pandemia. Lo que digo es que no podemos recomendar el ibuprofeno bajo estas condiciones y obviamente que esperamos que pronto se pueda comenzar el ensayo clínico y que pronto lo puedan llevar adelante. Hay críticas que hemos escuchado a este tratamiento que le hacen fundamentalmente infectólogos, neumonólogos y terapistas, que al ser inhalado, es decir, con una nebulización, permite lo que se conoce como, ¿cómo se llama? Bueno, digamos, que haga efecto de spray el virus, ¿no? que se difunda, no me sale el término, y de esa manera... Aerosolice. Se aerosolice, perdón, y que de esa manera ponga en riesgo a los propios trabajadores de la salud al generar, a aerosolizar. Para esto, bueno, sé que se han buscado mecanismos a través de los helmets que se aplican a los pacientes, pero no se le pueden aplicar a todos los pacientes por igual. Bueno, digamos, hay un montón de situaciones. De todos modos, bueno, también a mí me exceden desde el punto de vista clínico. Yo tampoco soy un especialista que tengo y les puedo hablar del manejo clínico de esta situación. Sí les puedo decir lo que yo escucho de los miembros con quienes he hablado, bastante, miembros de estas sociedades científicas, que no están dispuestos a promover este tratamiento. Por supuesto que esto no es una condición para decir que no sirve el tratamiento, porque después, por los mecanismos que yo les dije, la ciencia puede demostrar que es un tratamiento efectivo y ojalá pueda ser así. Ahora, la verdad es que no existe ninguna evidencia que lo pueda demostrar. Esta es la verdad. Bueno, no lo quiero hacer más largo, yo, discúlpenme, me extendí un poco, pero a veces lleva un tiempo poder explicar todas estas cuestiones y como me pidió Rocío, también les quise hacer un panorama a nivel nacional y hice un enlace con esto de los tratamientos y de evidencia científica, y de paso les hablé un poco de las vacunas y otros tratamientos y todos los demás. Respecto a tratamientos, sí que hay mucha expectativa ahora, pero hay que ver también, se van a abrir 2 ensayos clínicos muy importantes que probablemente demuestren algún efecto. Uno es el suero equino, y todo esto a mediados de octubre, y el otro es el de la ivermectina, que están bajo ensayos clínicos y probablemente arrojen algún resultado que nos permita recomendarlo, pero no puedo adelantar nada, porque no lo sé tampoco. Bueno, gracias Arnaldo. Ahí dejamos, si querés, excelente, igual creo que has pasado por todos los tratamientos y un poco con la situación general, que es cierto, por ahí no siempre se conoce a nivel, digamos, de lo que está pasando en Chaco, que me parece que en esto también está bueno decirlo, que fue la provincia más complicada y que hoy ha podido, a través de una estrategia preventiva y constante, del detectar, aislar y bueno, todo lo que dijiste, hoy está pudiendo tener los vuelos semanales, bueno, abiertos los gimnasios, un montón de cosas que nosotros también queremos para nuestra provincia. Si bien el suero equino es más complejo y todavía no hay una forma, también hay una decisión de quienes están haciendo el ensayo clínico de no venderlo para tratamiento compasivo. Sí, de ivermectina hoy se puede usar como tratamiento compasivo. Obviamente que acá lo que hay que considerar también es que en el caso, es decir,
tiene que tener, se puede usar la ivermectina, pero tiene que tener un informe de bioética, es decir, una serie de situaciones, pero se conoce que es utilizado durante 5 días, ciertas dosis, se conoce la seguridad que tiene, es un medicamento que tiene cuidado porque puede tener toxicidad, utilizado en más dosis o más tiempo, pero, y tiene también efectos adversos, como todos los medicamentos, que algunos pueden ser un poco graves, pero bueno, ya se conoce eso, hay evidencia, se utiliza para parasitosis, para otras cosas, está disponible en el mercado. Lo que ocurre es que generalmente, por más que esto, a ver, obviamente que sirve como un atenuante, pero por más que yo sé que ahí ustedes tienen una presión para aprobar por la legislatura algunas medicaciones, por más que lo apruebe una legislatura, esto recae sobre el médico tratante y su matrícula, ¿no? Porque las recomendaciones existen y todos conocemos cómo es el camino para un tratamiento, y tranquilamente un médico se puede negar a hacer este tratamiento, ¿no? Y de hecho, por más que lo aprueben, muchos se van a negar a hacerlo. Sobre todo, les digo allá, los terapistas que están en la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, o por lo menos los que están más activamente participando, no van a querer aceptar presiones para utilizar esta medicación. Es decir, por más que una ley no puede imponer, y por otro lado yo creo que es peligroso que, digamos, de lo legislativo se reemplace a la autoridad regulatoria, es decir, existen ya los mecanismos regulatorios para aprobar los medicamentos a nivel nacional y de cada provincia, y yo lo veo como muy riesgoso, es decir, no hay ninguna ley que aprueba un medicamento, la verdad es esa, sino que siempre todo espíritu de una ley tiene que respetar las autoridades regulatorias y los mecanismos que ya existen, ¿no? Esto se los quería decir también porque me parece un elemento central. Respecto a la vacuna, a ver, ¿es posible tener antes de fin de año? Sí, está dentro de las posibilidades. No sé si va a ocurrir. Yo digo que el horizonte cierto es en el segundo trimestre del año próximo. Allí sí yo creo que ya hay un horizonte cierto, que yo les puedo dar con certeza, que empieza la vacunación en nuestro país, que va a estar todo dispuesto para, no la vacuna, sino las vacunas, porque va a haber varias. Después se va a ver con el tiempo cuál es más eficaz. La mayoría son de 2 dosis, hay una que es la de Janssen, del laboratorio Johnson & Johnson, que se está haciendo el ensayo en nuestro país, que es de una sola dosis. Nosotros estamos ya con posibilidad de firma de contrato, por lo menos con 2 de estos emprendimientos, Pfizer y AstraZeneca, y también con un mecanismo que tiene la Organización Mundial de la Salud, que es el COVAX, que es una compra común entre varios países, que uno tiene que adelantar fondos. Entonces, a través de estos mecanismos nos podemos proveer de vacunas, y la política del gobierno argentino igual es hablar con todos los emprendimientos, estar abierto a todos, y tratar en lo posible que se transfiera la tecnología, que ya tenemos una que se va a desarrollar en nuestro país, que es la de Oxford, el laboratorio AstraZeneca. Es posible, pero dependen de varios factores, ¿no? Por un lado, que es el más importante, que esté aprobada efectivamente, ¿sí? Que tiene que cumplir todos los pasos. Lo cierto es que hay 2 tipos de emprendimiento: los non-profit, que son aquellos que no hacen valer el peso de la patente para obtener ganancias extraordinarias, que es como generalmente ocurre con la industria farmacéutica internacional, con ganancias enormes que a veces no tienen ninguna razonabilidad ni escala posible, ¿no? de lo que nos podemos imaginar. Y después están otros que sí hacen valer la patente. Igual creo que por el juego que se viene dando, tanto en la geopolítica, porque la verdad que hay presiones muy fuertes para los modelos non-profit, hasta, bueno, el Papa ha hablado de esto, y líderes internacionales, y de hecho nuestro país, tanto nuestro presidente como nuestro ministro de Salud, en los foros internacionales han planteado la importancia de la universalización de la vacuna. Y están aquellos que tienen previsto una rentabilidad basada en la propiedad intelectual,
para darle una idea, hay vacunas que están en $40 y vacunas que están en $4, ¿no? Es decir, incluso nadie me lo puede demostrar, pero uno piensa que estos problemas que aparecen con algunas vacunas, de que los denuncian porque hubo un efecto adverso y a veces tienen que parar un poco el ensayo y todo lo demás, quizás tenga algún origen en que vale $4 esa vacuna, y hay otras que valen mucho más. Digamos. Acá hay un juego de intereses muy fuerte y obviamente también hay una cuestión geopolítica. Hay 3 vacunas argentinas, por ejemplo. Esto por ahí no se habla, pero hay 3 vacunas que están en ensayos preclínicos, pero hay 3 vacunas en la Universidad de San Martín, en la Universidad del Litoral, y hay una vacuna cordobesa, que son moléculas que se han definido, algunas que tienen, la verdad que hay una que se puede aplicar en forma inhalatoria, que es muy interesante y muy innovador el mecanismo, pero que bueno, no se habla mucho, pero también en la Argentina tenemos una de las 160 vacunas que hoy están en la carrera a nivel mundial y que la OMS ya tiene catalogadas, ¿no? como principios activos que están en etapas de experimentación para poder aplicarse. Usted lo manifestó, Doc, de que la política acá metió la cola, y indudablemente en el mundo metió la cola y sigue, y acá también no estamos exentos de que la política meta la cola en una cuestión tan sensible y tan importante como esta. La verdad que hemos trabajado mucho con Rocío, con Leo, con Laura, con varios compañeros diputados y diputadas, informándonos, hablando con la gente de la ANMAT, con Manuel Lenier, con Valeria, ocupados y tratando de desasnarnos respecto de esta cuestión. Y bueno, por lo explicado por usted, por lo que publica el ANMAT, por lo que publica la propia empresa Química Luar, indudablemente que la autorización de este medicamento, de este procedimiento, lo tiene que hacer el ANMAT y las autoridades de salud nacional. Va de suyo que la Cámara de Diputados de Santa Cruz no tiene nada que aprobar respecto de este tema. Así que me queda mucho más claro, al margen de haberlo leído, importante escucharlo a usted, compañero. Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar y lo queremos hacer con responsabilidad. Esta es la cuestión. Sabemos que hay muchas provincias que a través del ministerio han aprobado la aplicación del ibuprofeno. Santa Fe es una, pero Rosario no la aplica, por ejemplo. Y esto queda claro de lo que dijo usted, que la responsabilidad es del médico, el que tiene la patente. Es decir, podemos hacer la mejor ley, pero si no hay estas dos cuestiones que me parecen, el ensayo clínico, que me parece que es lo que falta, y a esto quiero llegar. La pregunta que quiero hacerle es, desde febrero la empresa Luar, o Química Luar, empieza a dialogar con la ANMAT, o con el Ministerio de Salud de la Nación. El 21 de septiembre presentan la documentación para, digamos, o pedir la autorización para pasar a fase 2, o a empezar con los ensayos clínicos. Entonces, la primera pregunta es, desde el 21 de septiembre que presentan los papeles hasta la fecha, más allá de los requerimientos que ha hecho la ANMAT o los distintos departamentos de la ANMAT, la empresa Química Luar avanzó en estas cuestiones. Yo sé que hay una comunicación casi diaria, porque realmente nosotros también es esperanzador que haya algún medicamento que alivie el proceso de un vecino que tenga el virus. Sí, es esperanzador, lo deseamos y lo queremos, pero ¿avanzó la empresa con la presentación de los requerimientos que ha hecho la ANMAT? ¿Hasta dónde está? ¿En qué proceso está? Porque también, escuchándolo, quiere decir que hay una esperanza, que es posible que cumplan y que empiecen con los ensayos clínicos, que me parece algo importante, al margen de lo anunciado por el ministro Ginés y de lo corroborado por usted en esta etapa. ¿Qué presentaron del 21 de septiembre hasta la fecha?
Y si cumplida esos requerimientos que pide la ANMAT, pueden empezar con los ensayos clínicos. Esa es mi primera pregunta. Bien, en principio yo estoy al tanto de las conversaciones y sé que es inminente que van a presentar un ensayo clínico, sé que también hay, tengo entendido que se está incorporando también otro grupo que va a apoyar en el diseño del ensayo clínico, en llevar adelante el ensayo clínico. Está toda la voluntad de la ANMAT que el ensayo clínico se haga. Para nada decir, a ver, yo también lo quiero hablar con toda responsabilidad, porque sería muy irresponsable también yo si digo, no, esto no sirve. Yo creo que la última vez que pregunté fue el miércoles o el jueves, yo estaba afuera y hoy no pude, pero les decía, generalmente me comunican toda novedad, no habían presentado el ensayo clínico, igual hubo una presentación que habían evaluado, y si lo presentaron está en evaluación todavía y no les podría decir nada, ¿no? Porque hasta que tanto no se evalúe y se apruebe, no podemos saber. Pero sé que por las conversaciones que están preparando el ensayo clínico para presentarlo. La verdad es que no hay ninguna cuestión en contra. Y les digo también, desde por ahí el antecedente que le comenté del plasma, digo, yo fui el que anuncié el plan estratégico del plasma, el que lo llevó adelante, y la verdad que tenía mucha expectativa, te digo con toda sinceridad. Sin embargo, lo sometimos al ensayo clínico y hoy les puedo decir que el plasma no funciona, por lo menos como lo habíamos pensado nosotros originalmente, habrá que probar otra forma, pero bueno, digamos, un paciente grave no le salva la vida el plasma, ¿no? Y no produce ningún efecto beneficioso. Es lo mismo darle o no darle plasma. Esto es lo que estableció el ensayo del italiano. Así que, digo, con ese antecedente, les digo también esto, no hay nada en contra de esta medicación ni los patrocinantes. Es decir, nosotros empezamos con el ensayo, perdone que siempre, no es por autorreferencial, pero siempre vuelvo al plasma, pero me parece que es un buen ejemplo de algo que parecía que iba a andar, después no anduvo, y que tuvo un efecto, por distintas cuestiones publicitarias, etcétera, tuvo un efecto de presentarse como algo salvador, mágico, es decir, no sé cómo lo han vivido en la provincia de ustedes, pero sinceramente a mí me han llamado a cualquier hora pidiendo plasma, esto, lo otro. Entonces, lo que les decía es que nosotros empezamos con ese ensayo cuando había muy pocos casos en el país, ¿no? Cuando empezamos a organizar el plan estratégico y el ensayo clínico. Llamativamente, en general, las provincias lo terminan, salvo Córdoba, que empezó, y yo creo que ahí hay una situación de que son científicos cordobeses, los que estuvieron trabajando y todo lo demás, y creo que tuvo muy buena voluntad. Sin embargo, el ministro de Salud de Córdoba es el primero que está presionando para que lleven adelante el ensayo clínico, hemos hablado varias veces con él, y la verdad que se disgusta, ¿no? Que no esté todavía el ensayo clínico aprobado, pero generalmente coincide con que son provincias que están en una situación epidemiológica complicada en general, ¿no? Es decir, que tienen muchos casos. Y yo digo, esto generalmente genera mucha presión, ¿no? Sobre todo el sistema de salud y presión política y todo lo demás. Por otro lado, yo quiero creer que hay buena voluntad. Generalmente existe una cláusula que dice que los ministerios de salud podrían aprobar una medicación en caso de una emergencia, ¿no? Como esta, una pandemia. Por eso también me han venido a ver a mí pidiéndome que aprobemos el ibuprofeno de uso inhalatorio por la emergencia. Es decir,
hasta podría decir, bueno, podría ser una cuestión de interpretación, pero la verdad es que hay recomendaciones claras a nivel internacional. O sea, hay una recomendación de la Organización Mundial de la Salud de qué hacer con medicación compasiva en la pandemia, y de la Autoridad Sanitaria Nacional la venimos cumpliendo al pie de la letra. Es decir, no es que para unos sí, para otros no, porque si lo hacemos para esta medicación, después se lo podría pedir para cualquier otra. O sea, no hay nada que tenga, por lo menos lo que yo he visto. Puede ser que venga la fundación, esta que está trabajando, o la empresa patrocinante, o alguno de los científicos que me digan, mira, hay tal condición por la cual esta medicación sí, y no la ivermectina, y no el suero equino, y no las vacunas. Esta medicación tiene este antecedente o esto, lo cual indica que hay que aprobarla saltando el resto de las reglas. No hay nada. Entonces, nosotros venimos aplicando la misma conducta que tiene que ver con lo que recomienda las buenas prácticas de la regulación de medicamentos. Porque si uno abandona esas buenas prácticas, uno pierde seriedad después ante cualquiera. O sea, podría venir esta empresa y decirnos, bueno, pero ustedes lo hicieron con tal y cual y no con nosotros, y acá hay una arbitrariedad o nos quieren perjudicar, pero en realidad es la norma que se aplica para todos, ¿está? Es decir, no se puede decir para este sí, para este no. Les vuelvo a repetir, hay 136 ensayos clínicos. ¿Por qué cualquiera de estas drogas no puede pasar a la misma fase? Y de hecho, nosotros, por ejemplo, utilizamos en hospitales nacionales la hidroxicloroquina, cuando estaba recomendada en el estudio Solidarity, y había un ensayo clínico aprobado, y la empezamos a utilizar, y la aprobaron los comités de bioética, y cuando hubo evidencia científica y recomendaciones para no utilizarla, se retiró. Es decir, también estuvimos en esa etapa, lo mismo con Caletra, y lo mismo con otras medicaciones. Es decir, acá, como habrá que retirar ahora el plasma, cuando ya aparece evidencia científica, de las indicaciones, de gran parte de las indicaciones que hasta ahora tenía el plasma, porque está fuera de recomendación. Entonces, yo sinceramente creo que no es mala voluntad, creo que hay mucha presión, como yo creo que la tienen ustedes ahí, hay mucha presión. A ver, yo no quiero hablar de manera despectiva de algo que es muy humano y que, bueno, aparece siempre. Es decir, tampoco lo quiero atacar. Lo que sí creo que nosotros tenemos una obligación de resguardar ciertos procedimientos, ciertas buenas prácticas, y no podemos aprobar este tipo de cosas. Y se lo hemos hecho saber a las provincias que lo han aprobado. La verdad que lo hemos hablado en los COFESA, se lo hemos hecho saber. Algunas lo están revisando con bastante preocupación, ¿no? Es decir, creo que la mayoría está esperando que aparezca el ensayo clínico, porque saben que un poco tener un ensayo clínico los va a poner un poco a resguardo. Pero yo lo que digo, que si la aprueban, por ejemplo, ahora Chubut lo acaba de aprobar, hablé con el ministro, coincide con todo lo que les estoy diciendo a ustedes acá. Ellos tuvieron mucha presión. Ahora, lo que él dice, bueno, si el Comité de Bioética lo aprueba, bárbaro. No es que está aprobada y lo tienen que usar, sino que lo tiene que aprobar el Comité de Bioética. Bueno, hay que ver si el Comité de Bioética lo aprueba, ¿no? Porque allí no sé si las presiones juegan tanto. Porque la verdad es que si llega a haber algún problema que tiene que ver con la seguridad de los pacientes, ¿quién responde? Si un Comité de Bioética dio el ok, ¿quién responde? ¿Qué pasa con la credibilidad de los comités de bioética en estos tipos de tratamientos? ¿Y qué pasa con el médico tratante y con la institución que lo llevó adelante? Es decir, bueno, estas son las cuestiones. Yo también fui director de hospital y tuve un comité de bioética y pasé por estas situaciones. Y bueno, esto es lo que le van a decir en cualquier lugar. Ahora, ¿se está aplicando en muchas clínicas? Sí, hay una fundación. Ha pasado en clínicas, por ejemplo, no está aprobado por la Ciudad de Buenos Aires, sin embargo en clínicas de la Ciudad de Buenos Aires sabemos que se ha aplicado y que lo han hecho. Alguna tuvo un comité de bioética,
y alguna clínica, en realidad hubo una fundación que lo da gratis a la familia, el medicamento, y hubo algún médico que lo prescribió, ¿no? Entonces se resguardan en el médico que prescribe y la clínica se deslinda la responsabilidad. Pero bueno, digamos, estas son las situaciones. A eso yo le quiero agregar una cosa, disculpame, Rocío. La propia empresa, doctor, con un comunicado del 26 de agosto, aclara lo que usted está diciendo. La propia empresa dice que hay operaciones mediáticas y que deben ser rectificadas y que hay todo un procedimiento que hay que hacer con el ANMAT. La propia empresa, esto lo hemos corroborado en la página del ANMAT, está la comunicación de Química Aluar diciendo que hay que hacer los ensayos clínicos, que van a presentar en los próximos días, y de hecho después lo hicieron el 21. Esto fue el 26 de agosto y el 21 presentaron los papeles, ¿no? Por lo menos la solicitud. Sí, después hay otros temas más técnicos, pero que también es importante traerlos acá, que es la propia estabilidad del medicamento, es decir, cuestiones que tienen que ver para aprobar cualquier medicamento, porque este es un medicamento que hay que aprobar, que no está aprobado tampoco como medicamento. No es que es aprobar el ensayo para un medicamento ya aprobado, que se conoce, que se está utilizando para otra enfermedad y se va a utilizar para esta. Esto es como si fuera, más allá que el ibuprofeno es muy conocido como es una nueva forma farmacéutica, es como si fuera otro medicamento, por cómo se va a administrar, entonces hay que aprobarlo. La ivermectina está aprobada, doctor. Sí, ¿no? sí, por supuesto, la ivermectina sí está aprobada. Sí, sí, se ¿Cuál es la diferencia? Pepe. La ivermectina ya tuvo un ensayo clínico en su momento, no sé dónde ni cómo, digamos, no conozco la historia de la ivermectina, pero ya tuvo, las autoridades regulatorias lo han aprobado. En otros países, casi seguro la FDA en Estados Unidos, por los convenios que existen también, se ha aprobado en nuestro país. Acá estamos hablando de medicamentos que no tienen antecedentes en ningún país del mundo, ¿no? La forma inhalatoria del ibuprofeno, esto es propio acá de la Argentina. Tampoco ha despertado interés en otros países para investigarlo hasta ahora, que yo sepa. Y ya tiene la aprobación ya hace muchos años y se está utilizando para tratamientos de parasitosis, ¿no? Parasitosis externas. Y bueno, lo que se hace es cambiar la indicación por otra enfermedad, en este caso, que es el COVID-19, ¿no? Pero es distinto a un medicamento que también requiere la aprobación del medicamento, ¿no? Porque, les vuelvo a repetir, si bien se conoce el ibuprofeno, esta es una forma de administración que es distinta. Sí les comento algo que recién Valeria Garay me responde a mi pregunta, y me dice que estamos en la misma presentación del 21 del 9, que es la fecha que con exactitud tenían ustedes, y que se le requirió información adicional que aún no han aportado, pero estamos en la misma situación, es decir, no hay nueva presentación. En realidad, lo que se ha pedido sobre esa ampliación e información adicional y una serie de cosas sobre esa presentación que estamos esperando. Yo creo que el problema es que existen dos, digamos. Está el derecho de una persona a querer hacer lo que quiere, es decir, a consumir lo que quiere, a aplicarse lo que quiere, a poder, pero también está el derecho de un profesional y está la responsabilidad de un profesional. Este es el problema, ¿no? Entonces, yo creo que lo tenemos que ver de los dos lados. Y el derecho del profesional a prescribir lo que corresponde y no poner en riesgo en principio su acción profesional, más allá de las acciones legales o la matrícula. Y por otro lado, está el derecho también, está el deber del profesional de hacerlo como debe responder a las buenas prácticas, y de las instituciones. Entonces, está ese juego de las dos cosas. Entonces, yo creo que tiene que tener una mirada integral. Ojalá
esto cambie en poco tiempo y esto pasa a ser una medicación que se pueda recomendar y que la puedan utilizar con seguridad todos los pacientes. Yo creo que el principal problema acá es que si se supiera que es inocua, como era el caso del plasma, que es segura, digamos, ¿por qué no dársela a todos los pacientes? Digamos, ya no habría tantos problemas desde el punto de vista bioético. El problema es que eso no se conoce. Yo creo que ahí está el problema, y por eso la dificultad que lo aprueben los comités de bioética, y por eso la dificultad de que las sociedades científicas la terminen aprobando. Yo tampoco, sinceramente, no sé cómo lo podrían encarar, porque no pueden aprobar un medicamento para su uso. O sea, eso podría ser, del punto de legal, podría ser atacado absolutamente por un abogado cualquiera, digo, ¿no? Es decir, no estaría dentro de las atribuciones que tiene el Poder Legislativo poder aprobar un medicamento. La verdad es que si no sería, bueno, aprobamos la vacuna para tal o cual vacuna, así nos vacunamos todos. Es decir, no sé de qué informe se basaría o qué situación de emergencia se plantearía o bajo qué condiciones, porque en realidad lo han aprobado, en este caso la medicación, los gobiernos provinciales. Les digo con toda sinceridad, en una matriz lógica, yo creo que un par de gobiernos provinciales lo han aprobado dentro de la instancia que tienen en una situación de emergencia como autoridad regulatoria y exclusivamente para utilización en su provincia. Por ejemplo, está autorizado el medicamento que se produce en Córdoba, tengo entendido, por Córdoba, pero eso no le permite, dentro del marco regulatorio, el tránsito federal. O sea, el medicamento no está autorizado por el ANMAT, que es el único que puede garantizar el tránsito federal por la República Argentina. O sea, cualquier laboratorio provincial, por ejemplo, o incluso los de producción pública, esto es muy común, producen muchas veces medicamentos que están aprobados dentro de la provincia, pero si el laboratorio que lo produce no está bajo las normas que aprueba el ANMAT para la producción de medicamentos, que son las normas de buenas prácticas, con la estructura que necesitan, la superficie, los procesos, etc., ese medicamento no está aprobado para el tránsito federal. Por lo tanto, no podría ser distribuido en ningún rincón de nuestro país. Es decir, no está aprobado. Su uso es ilegal porque no está bajo ninguna condición. Entonces, ninguna legislatura, por más que se estarían metiendo en un lío, o sea, mientras sea que un médico lo prescribe, quede una cosa, bueno, por ahí pasa, ¿no? Ahora, si ya lo aprueba una legislatura, desde mi punto de vista, ojo de lo que yo sé, no soy abogado, soy médico, he asesorado a nivel legislativo, he estado como asesor en comisiones de salud, en la legislatura, y también a nivel provincial. Entonces, algo conozco de eso, pero no soy abogado. No podría, entonces, o sea, ya entraría en un problema legal serio, desde mi punto de vista, si una legislatura aprueba un medicamento que no está aprobado por la autoridad regulatoria. O sea, y después, yo lo poco que he visto, que me ha llegado, por supuesto, de algunos gobiernos provinciales que aprueban esta medicación, la forma de aprobación es, de mi punto de vista, irregular, o en algunos casos no aprueban nada. Lo que hacen es trasladar a un comité de bioética, cosa que tampoco se puede hacer, porque un comité de bioética no tiene autoridad regulatoria en ningún lado, simplemente tiene, digamos, fija una posición que no es necesariamente vinculante, pero fija una posición respecto a la bioética y un enfoque de los derechos del paciente. Pero tampoco esto podría considerarse. Así que, sinceramente, yo a veces también me cuesta ver de qué estamos discutiendo, les digo con total seguridad, porque veo que está algo fuera del alcance de un poder legislativo, incluso de un gobierno provincial,
con medicamentos que no están aprobados para el tránsito federal. O sea que si uno lo autoriza y no está autorizado por el ANMAT, estaríamos en un problema serio, porque no está resguardando, digamos, un principio básico que para resguardar la salud de sus habitantes en la provincia, tiene que, no puede autorizar algo que se fabrica en otro lado si no está autorizado el tránsito federal. Bueno, traté de explicar esto para ir un poquito más, sin ser abogado, ir a la raíz legal también que tiene el problema, pero por ahí alguno de ustedes es abogado, o alguno conoce también del tema de regulación de salud y lo puede explicar un poquito mejor que yo. Gracias, doctor. Agradecerte, Arnaldo, la verdad que le has dedicado más tiempo del que me habías dicho, así que en serio, muchas gracias, respondiste todas las preguntas,